Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Tenemos nuestra clásica entrevista de la semana, pero con un invitado que no es clásico. Un invitado que quizás muchos de ustedes no conocen. Él es William Tapia Chacana y tiene que presentarnos no solamente su libro Girar a la derecha, lineamientos para una reacción del sector, sino que William además es un hombre extremadamente profundo que en este libro que les estoy mostrando, que es de su autoría, toca a través de diversas columnas y ensayos los puntos neurálgicos de la derecha chilena, de las discusiones que se han mantenido en el tiempo y que se proyecta no van a caducar en el futuro. William es licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile, magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales. Cuenta con un postítulo en Administración y Gestión Escolar de la Universidad de los Andes y ha cursado estudios en Economía en el International Business Management Institute de Alemania y en Mainline Economics de la Universidad de Francisco Marroquín, Guatemala. Gran universidad, qué alegría que también William la conozca. Sin duda un faro para este mundo universitario tan atrapado por las fauces del fascismo de la izquierda del siglo XXI. Bienvenido, William. Gracias por aceptar la invitación de Esfera Pública a conversar sobre tu libro. No, muchas gracias, Vanessa, por invitarme y por darme la oportunidad de dar a conocer el libro y la propuesta que tenemos también en Raíces del Libro. William, tú comienzas con, te cité hoy día en el Foro Madrid, que estaba antes participando de entrevistarte, y comienzas tu libro con una frase que dice: a la República solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar el porvenir, que es de Ortega y Gasset. Nosotros, y al mismo tiempo haces este análisis, ¿no es cierto? Aquí voy a partir con el comienzo de tu libro, en que dices que la derecha, quienes seamos que componemos la derecha, es decir, aquellos que no creemos en un gobierno totalitario, aquellos que afirmamos la democracia constitucional, la república y la libertad de los individuos, con distintos tintes si uno quiere, pero al menos compartimos esa base común. Te voy a citar, dices: no podemos seguir deteniéndonos una y otra vez en las mismas discusiones bizantinas sobre qué sea el liberalismo, el conservadurismo y la misma derecha. ¿Cómo ves tú, frente a las elecciones que se vienen, la posibilidad de un gobierno de José Antonio con la derecha que tú también conoces, justamente por las tensiones que provoca desde la definición y la autodefinición hasta la posibilidad de planear una práctica política común que ponga contención al avance de las ideas del Foro de Sao Paulo? La verdad es que uno pensaría que ante la arremetida del comunismo y la presencia, digamos, de un candidato con tal incapacidad, digamos, y tan falto de competencia, la verdad es que uno pensaría que la derecha tibia, ¿cierto?, se aprestaría fácilmente a crear un proyecto común con José Antonio Cast. Sin embargo, la mezquindad de la derecha tibia ha vuelto a resurgir, ¿cierto?, y ha demostrado que están más circunscritos a seguir discutiendo estas banalidades como puede ser el liberalismo o que sea la derecha, ¿cierto? Postulando esta idea de una derecha nueva que es capaz de adaptarse a los problemas que la izquierda ha planteado. Y por lo mismo se ve bien difícil que José Antonio Kast tenga un pasar tranquilo, ¿cierto?, si es que llegara a ser presidente. De partida, ver lo que hizo Sichel, ¿cierto?, de estas 9 exigencias que eran totalmente innecesarias, una derecha que en realidad renuente se pone detrás de Kast, ¿cierto? La verdad es que no hay mucha, no me deja tranquila, no me deja tranquilo la situación que se está planteando desde la centro derecha. Será, tú citas, perdón, a un político español que dice que el sentido común ha sido capturado por la izquierda. ¿Será esa la respuesta a lo que tú estás planteando? Por supuesto, de hecho, a mí me queda claro que el sentido común ha sido capturado por la izquierda. Es evidente cuando uno empieza a leer, por ejemplo, no el programa, sino los principios, por ejemplo, de Bópoli,
o la reacción que ha tenido cierto sector de la renovación nacional en torno al tema. Es evidente que ellos ven, ¿cierto?, que ellos plantean plantean sus estrategias desde lo que la izquierda plantea como problema. Y eso ya es un paso, digamos, hacia atrás. Es como avanzar a pasos de cangrejo, como diría Humberto Eco. Me gustaría ir a un diagnóstico crudo y duro, que está a propósito de la inconsciencia, porque la verdad, mi estimado telepensante, disculpen la tos, pero sigo resfriada, la verdad es que en este libro nosotros realmente encontramos claves así que son fundamentales para avanzar en nuestra autocomprensión, que eso es lo que me interesa de tu libro, William, porque muchas veces estamos hablando del otro, del otro, del otro. Y en el Exacto. libro de William lo que nos permite es hacer una introspección y mirarnos, y en parte, William, tú en algún momento te haces cargo de la ingenuidad del liberal. Y hoy día yo leía a Ignacio Briones que decía que no le había dado su apoyo a José Antonio. Frente a eso, quiero ir a una realidad que tú señalas muy bien cuando hablas, en el fondo, de que nadie va a poder salvarnos esta vez. Y yo creo que eso está en tu introducción, cuando dices una derecha que recuerde la simbiosis liberal conservadora como propuesta, ¿no? Dejando de lado posturas social cristianas o nacionalistas más inclinadas a hacer caso a los postulados marxistas, es la hora presente imperativa. Dices, más allá que hubo una época en el siglo XIX en que esta derecha fue salvada por intelectuales, fue apoyada por Gran Bretaña, después en el siglo XX, que esta derecha fue amparada y fue apoyada, ¿no es cierto?, por Estados Unidos en el marco y el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, William tiene muy claro e indica que China es el peligro inminente, si lo vemos desde la perspectiva internacional, para la sobrevivencia de naciones eh, independientes como la nuestra, y que en este momento frente a China no surge nadie que nos pueda salvar. Y la mezquindad de la que tú hablabas, a mi juicio, no sé qué piensas tú, William, tiene que ver con que este diagnóstico que se encuentra en tu libro no lo hacen quienes hoy día tibiamente deciden manifestarse todavía con dudas frente a una opción totalitaria o una democrática. A mi juicio, claramente o les falta el diagnóstico o ya lo saben y la verdad es que han preferido guardar las armas y aceptar el vendaval que se viene. Me suena muy parecido de repente a la traición que termina cometiendo el Partido Republicano, ¿cierto? Con Trump, ¿cierto? Trump queda solo en el fondo, en la vera de su presidencia, apoyado muy tibiamente por los republicanos, y al parecer en esto es lo mismo. O sea, los partidos de derecha aquí en Chile no solamente han querido adoptar el diagnóstico de Fernando Atria, de toda la izquierda en su conjunto, ¿cierto? Y adaptado sus principios a esa idea, sino que además han querido simplemente renunciar a nuestra historia. Y ahí es donde todo es peor, ¿no? O sea, como yo digo en la conclusión del libro, lo que vemos es una renuncia de la derecha a pararse de frente, ¿cierto?, a la aniquilación. Que quieren sobrevivir a toda costa, pero una sobrevivencia que ni siquiera es digna, no es honorable. Entonces, lamentablemente, claro, el peligro que se cierne sobre nosotros desde China, que obviamente tiene muy controlado Estados Unidos a partir de la deuda, hace más complicado que la derecha se yerga, ¿cierto? Y de que se pare frente a este vendaval del political correctness, ¿cierto?, de la izquierda, y digamos, enfrentarla como tiene que ser. Entonces, la idea del libro es presentar ciertos argumentos, ciertos conceptos, ¿cierto?, que vayan en el camino que inició tu hermano, ¿cierto? Esta idea de hacer un cambio cultural y dar la guerra cultural como se debe. Ahora, en ese contexto, tú citas a Valentina Verbal en su libro
y ella sí va al rescate del individuo, quizás de forma randiana, ¿no es cierto? Y que en el fondo lo que vació a la derecha fue la falta de defensa del individuo como tal. Y de hecho tú en tu libro lo dedicas, ¿no es cierto?, a todos los individuos que se sintieron menospreciados por pensar diferente a la masa. Yo aquí tengo un problema, porque me hago cargo, la verdad, de que los efectos educacionales que ha tenido sobre los individuos la captura ideológica de la extrema izquierda, de los programas de educación, etcétera, están anclados en el mapa neurológico de las personas hoy día, de las personas que tienen 20 años, 25 años. Muy difícil generarles una disonancia cognitiva. Y lo que las personas más sienten y experimentan, uno podría decir, es la sensación de fragilidad. Les han exacerbado la sensación de fragilidad y antes esa sensación estaba cubierta por la existencia de Dios. Yo confiaba en Dios, sí. ¿Será porque Dios lo quiere? Dios me va a ayudar. Y como bien dice Nietzsche, el nuevo ídolo ante la muerte de Dios es el Estado. De alguna manera hay una fragilidad psíquica constitutiva que tú lo ves en estas generaciones millennials, snowflakes, etcétera, que hace que sea muy difícil que el mero rescate del individuo como tal pueda volver a llenar una derecha que se ha vaciado y que ha asumido en parte importante el sentido común impuesto por la extrema izquierda, que ha hecho un trabajo gramsciano muy, muy, muy al detalle, porque tenemos generaciones formadas en esta sensación rusoniana de que les fueron quitadas sus propias fuerzas. Niños 8 horas diarias instalados y sentados en una silla y después al computador y con un celular, un dispositivo. Son niños que no saben enfrentarse a un insecto, que se asustan con una mosca, ¿sí? Y eso es literal, sobre todo en las ciudades. Entonces, sí, que no saben cómo estar sin un celular, que tienen unos grados de dependencia del entorno altísimos, por lo que la batalla del individuo, que siempre va a valer la pena darla y que siempre va a hacer espacio para que surjan algunos individuos que puedan hacer una gran diferencia, yo creo en eso, creo en Churchill, digamos, ¿no? Pero es una batalla que a nivel masivo se plantea de una manera muy, muy difícil, como meramente a través del individuo, y tú te haces cargo ahí un poco, porque cuando uno habla de individuo, y esto me gustaría que le contaras a los telepensantes, te haces cargo también de la visión que se ha impuesto del egoísmo y del individuo, y discutes con Mansur y discutes con Pablo Ortúzar en una de tus columnas. Me gustaría que le contaras un poco sobre tus reflexiones a los telepensantes. Bueno, lo que pasa, lo había comentado también en otro programa, cuando se hace la diferencia entre lo que es una persona y un individuo, que me parece súper importante recalcar y que lo hice, digamos, en la columna. Cuando se habla de persona, lo que se hace de referencia, ¿cierto?, a esta idea del prosopón, ¿cierto?, este personaje que en el teatro griego se colocaba una máscara y que por lo tanto representaba algo, ¿cierto? Se es persona en la medida en que se participa, ¿cierto?, entre los demás. Y lo que se esconde detrás de esa idea por parte de Elies es esta configuración social necesariamente planteada desde la sociedad hacia el individuo. Es decir, no eres persona en la medida en que no participas de la vida de los demás, de la vida colectiva. Por supuesto que ahí se esconde un problema, ¿no? O sea, la posibilidad de un diseño por parte de la sociedad, desde la autoridad, de quién debe ser el individuo. O una presencia tan importante desde lo social hacia el control del individuo. Pero hay algo que subyace detrás, ¿no? Es esto que descubrió Descartes, ¿cierto?, en su Res Cogitans, esta idea de la duda, pero que también San Agustín descubría cuando, tras intentar encontrar a Dios por todas partes, termina encontrándolo en sí mismo. Esta idea del fondo insobornable, ¿cierto? Este yo que está detrás y que decide finalmente si participa o no participa de determinados ámbitos sociales, que enjuicia aquello que se le entrega desde afuera y lo internaliza si es que lo decide o no, ¿cierto? Carlos Peña también, incluso cuando en la última entrevista que hizo
sobre su libro, de la corrección política, ¿cierto? De la política de la identidad. De nuevo, Sí. ¿cierto? Él renuncia, de hecho lo hace en televisión directamente, a la idea de que un sujeto se puede configurar por sí mismo, que pueda adoptar estas ideas y enjuiciarlas como tal. Incluso justifica, obviamente, los privilegios que se le otorga a determinadas identidades en razón de esta configuración y la importancia de esto. Por supuesto que es un error, y es un error porque claramente renuncia a este sujeto individual que es capaz de decidir racional o irracionalmente, pero decide finalmente, ¿cierto? Y está totalmente ajeno a esto de lo social. No, y además Por supuesto, Carlos Peña cree en la identidad colectiva, lo por que, supuesto, o sea, lo que todavía es lo que uno puede decir. Yo comparto, obviamente, siendo chilena, con mis compatriotas, el amor por mi país, etcétera, y en por ese supuesto. sentido parte de mi identidad va a responder o va a coincidir con quien, sintiéndose chileno, lo viva de esa manera. Pero de ahí a que tu identidad como sujeto y como individuo pase por rasgos que son compartidos por un colectivo, y ahí está lo que Exacto. dices tú, que es la renuncia de Carlos Peña esta discusión. Yo la tuve una vez con él en el Centro de Estudios Públicos, porque él decía que no había nada genuino en el ser humano, absolutamente ningún individuo tiene nada genuino, absolutamente nada. Y yo ¿Dónde le, está la y, inventiva ahí, no? pero uno dice, ¿cuál es? Porque hay dos asuntos que hay que cuestionarse acá. Uno es cómo yo me relaciono con el mundo y otro es cómo yo me relaciono conmigo mismo. Cuando yo digo que no hay nada Exacto. genuino en un individuo, bueno, estoy diciendo mucho de mí mismo, ¿no? Exacto, claro, yo soy un copión. No, por supuesto, o sea, extraña una asimilación de ese tipo, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, si creemos en los historiadores y nos quedamos con la idea de que Dios y de que la teoría heliocéntrica era digamos, lo novedoso frente a lo teocéntrico, ¿cierto? ¿Cómo nace esa teoría? Si supuestamente el sujeto es simplemente el producto de sus relaciones sociales con los demás. ¿De dónde nace esa valentía, ¿no? De Galileo, de Copérnico, de empezar a cuestionar, obviamente, el mainstream de la época? Tiene que nacer de algún lado, ¿no? De algún fondo, insisto, insobornable, como lo dice Ortega, que se oculta un poco y que enjuicia todas estas relaciones sociales que pueda obtener. Sí, absolutamente de acuerdo, pero ahí, claro, lo que tenemos es que ese yo insobornable, del que habla también Víctor Frankl en El hombre en busca del sentido, esa libertad interior, Exacto. ¿no es cierto? Como Eh, también lo Javier. Parece que requiere de una cierta autoconciencia que las condiciones culturales impuestas por la izquierda fascista del siglo XXI impiden a mucha gente avanzar. Ellos, tú sabes que en ese sentido, bueno, Peña cuando se plantea así se acerca mucho y Elías también, no solamente se Sí. acerca, comparten con el marxismo el que tú no tienes conciencia propia, sino que tu conciencia está creada externamente por el colectivo, ¿no? La conciencia de ti Claro. mismo. Yo creo que hay de ambas cosas, el punto no es negar uno y confirmar 100% el otro, pero ellos sí niegan la autoconciencia, la posibilidad del pensar por sí mismo y por lo tanto niegan la agencia moral de las personas, de los individuos. Exacto. Ese es La el tema que tienen de responsabilidad. fondo. Y yo de ahí es que en mi diagnóstico no, o sea, comparto con Valentina Verbal, evidentemente es su anhelo de rescatar al individuo, pero entiendo que la complejidad de hacer eso es mucho mayor y tú tocas ahí un tema fundamental con Ortega y Gasset, que se nota que, que es tu favorito. Eh, Uno. bueno, a Nietzsche también me lo traes a colación, lo que me generó una profunda alegría, digamos, y de buena manera, no como me parece que equivoca Carlos Peña su análisis del último hombre, pero bueno. Y ahí hay una definición de hombre masa en Ortega y Gasset que se asemeja o que es muy, muy similar a el Animal Laborance de Hannah Arendt. No al último hombre, porque el último hombre es un diagnóstico que es del inconsciente y de las fuerzas psíquicas vitales. Y eso, la psicofisiología de Nietzsche no es un trabajo que se haga de parte de personas que solamente se plantean desde el lóbulo frontal, como quien diría. Pero en el caso de este hombre masa, uno se da cuenta, porque Ortega Gasset también dice que ha capturado la esfera pública.
Y eso nos trae a un redondeo importante que aporta tu libro, que es cuando el hombre masa, este animal de rebaño que busca la paz, la seguridad frente a la libertad, frente a la incertidumbre, se hace de la esfera pública, dice Hannah Arendt. En definitiva, desaparecen todos los espacios de libertad, porque todo tiene que ser transado en pos de la existencia de esa paz y seguridad. ¿Y por qué digo que cierra muy bien con tu tesis inicial que está en tu libro? Porque tú hablas de que la oferta de China es una democracia iliberal, comillas, en el fondo nos va a permitir tener esa paz y esa seguridad, pero en ausencia de cualquier tipo de derechos civiles y políticos. Me gustaría que profundizara sobre este hombre masa y cómo ves tú en Chile, si tomas la tesis Ortega Gasset, que ha ido, que se ha constituido este fenómeno. Bueno, lo que ocurre es que lo que Ortega, digamos, vio a comienzos del siglo XX en España se vuelve a repetir hoy día a raíz de lo que ya sabemos, ¿cierto? Que el capitalismo explota su modelo de desarrollo en Chile a finales del siglo XX, ¿cierto? 80, 90, por ahí. Entonces lo que ocurre es que aparece este hombre masa que, claro, como tú bien señalas, ¿cierto? Está muy dispuesto a renunciar a sus libertades siempre y cuando le den seguridad y un supuesto orden, ¿cierto? Y eso es bien complejo, porque la verdad es que desde la caída del muro, evidentemente estos movimientos que ofrecen esta idea de seguridad y orden, o por decirlo así, un mapa de sentido ante la caída, digamos, de Dios, claramente se va volviendo más famoso y más suculento, en especial cuando los amos chinos ofrecen demanda al por mayor, digamos, por harto tiempo del cobre en Chile. Entonces los políticos claramente están en esa postura y lamentablemente a lo que nos enfrentamos hoy día es a un conjunto de malcriados que no entienden lo que está en peligro. Algunos psicólogos en Estados Unidos han estudiado estos jóvenes malcriados universitarios. Es exactamente lo mismo, estamos en la misma situación. Ahora, ¿cómo cambiar dicha situación? Lamentablemente, a mi parecer, y lo dije en una conferencia, digamos, sobre la insurrección de octubre del 19, es que lamentablemente queda una vuelta a la regla. O sea, esto no se acaba hoy día, no se acaba con la elección de Kast, sé que llegara a salir, y no se acaba, digamos, con este proceso, porque lamentablemente las generaciones de repente tienen un papel, y el papel de estas generaciones es mostrarnos el error. O sea, es mostrarnos en el fondo lo que nosotros añoramos más y qué es lo que nosotros vemos que está en peligro, digamos, de ser aniquilado. Esperemos, evidentemente, que los libros que puedan salir desde la derecha, ¿cierto? De esta derecha perdida de la que habla Verbal, podamos, digamos, generar algún cambio hacia las generaciones que vienen. Y de ahí yo también, siendo profesor de colegio, lo tengo más que claro que ese es mi papel. O sea, libertad y responsabilidad, agencia personal, responsabilidad, ¿cierto? Que son como la combinación que tiene que llegar. Pero hay que pasar por el infierno primero. No parece que haya mayores posibilidades de un cambio ahora. Yo creo fervientemente, o sea, ojalá que no tengamos que llegar a lo que yo llamo la tesis Polonia, o la tesis de acero, ¿cierto? Esa idea de tener que pasar años y años de tortura para finalmente terminar como Polonia, donde la izquierda no existe. O sea, ojalá que no tengamos que pasar por eso. Por eso, indagar en nosotros mismos, indagar en nuestra historia, ver que el socialcristianismo, que el nacionalismo, ¿cierto?, han sido más bien anécdotas de la derecha antes que una línea central. Y obviamente ver, ¿cierto?, que el igualitarismo de un cierto liberalismo postmoderno que se ha instalado hoy día, que es tan insensato como que llega a concluir que tiene que votar por Boric, ¿cierto?, como Cristóbal Belolio, la verdad es que también termina de extinguirse de aquí en adelante. Pero hoy día es bien poco probable, la verdad. Ahí hay otra clave que tocas en uno de tus ensayos,
que es que la igualdad de oportunidades no puede saltarse la trampa de la igualdad de resultados. Mi Exacto. estimado telepensante, siempre uno dice, pero ¿cómo no le voy a dar igualdad de oportunidades a los jóvenes para que estudien, para que tengan su vivienda, un piso básico? Hasta Hayek, en Camino a Servidumbre, Sí. habla de una red básica que sería razonable y entendible. Y me llamó mucho la atención que tú, William, lo plantearas de esa manera, lo plantearas como un punto ciego insalvable. Le repito al telepensante, o sea, cuando uno dice igualdad de oportunidades tipo Evópolis, toda la derecha representada por un señor como Lavín en algún momento, porque Lavín después quería que todos fuéramos más pobres porque así íbamos a ser más felices, pero dejemos eso fuera y Ya. quedémonos con el Lavín, que era todavía un tipo razonable, Desbordes, etcétera. Lo que frente a eso, William, tú reaccionas, es decir, no, pues es que no, es imposible que una persona que promueva la igualdad de oportunidades finalmente no caiga en la trampa de promover la igualdad de resultados y por lo tanto de usar el poder coercitivo del Estado para corregir todas aquellas desigualdades de resultados que genera naturalmente una diferencia que tenemos sustantiva las personas en talentos, en suerte, etc. Y ahí entonces me gustaría que profundizara sobre eso porque eso le habla directamente a Evópolis, le habla directamente a toda esa centro derecha más vieja. Evópolis hoy día tiene la gracia de tener jóvenes, pero en 10 años más Evópolis van a ser puros viejos que les va a pasar lo mismo que le pasó a Desbordes o que le pasó a Lavín, si es que logran tener un partido que dure 10 años, porque desde mi punto de vista, si sale Boric y después se consuma la aprobación en el plebiscito de salida, acá se acabó la democracia y se acabó el pluripartidismo en 5 años más, esto es un solo partido y se acabó, así como ya va a pasar en los medios, etcétera. O sea, yo tengo esa visión de lo que se viene en Chile si es que sale Boric elegido presidente. Entonces, ¿cómo es este punto ciego que tú lo describes muy bien ahí con una carrera entre la tortuga y, ¿cómo se llama el griego? El ejemplo de Zenón, de Aquiles y la tortuga. Sí, de Aquiles y la tortuga. Bueno, como tú bien señalas, ¿cierto? La historia era así, ¿no? Zenón de Lea explica que en una carrera entre Aquiles y la tortuga, ¿cierto? Siempre y cuando haya una cierta diferencia de posición, se supone que la tortuga siempre va a ganar y Aquiles nunca la va a alcanzar, ¿cierto? Es por una cuestión de infinito matemático. Y claro, cuando tú llevas eso a la ilustración de lo que está pasando con nosotros, ¿cierto? En la carrera de la vida es evidente que el impulso, digamos, de sobrevivencia darwiniano es el hecho de que el papá o la familia siempre intenta darle la mejor posición social a su hijo. Independiente de lo que tú quieras reformar, ¿cierto? Eso siempre va a ocurrir. Entonces siempre vamos a empezar de líneas diferentes, siempre vamos a empezar en situaciones diferentes. Y el asunto es que, claro, se puede reclamar una cierta justicia o injusticia en el proceso, pero lamentablemente ahí donde la derecha se equivoca y no se da cuenta de que al otorgar una suerte de igualdad de oportunidades, lo que está haciendo es igualar finalmente los resultados de la generación anterior. Es decir, cuando tú tienes a Pedro y Juan, ¿cierto? Pedro estudió ingeniería y Juan estudió filosofía, como yo. Llegamos evidentemente a posiciones distintas y obviamente le vamos a dar una posición distinta a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación. Pero claro, estos políticos con la idea del diseño institucional, digamos, de la ingeniería social, diría Popper, igualan finalmente la situación. Pero para eso, necesariamente tienes que igualar los resultados de la generación anterior, o sea, de Pedro y Juan, que estudiaron cosas distintas y que lamentablemente en este caso, Juan, que estudió ingeniería, va a haber un proceso de distribución, de redistribución de dinero para que Pedro, ¿cierto?, que es el que estudió filosofía, termine por igualarse en resultados. Y si eso no es marxismo, ¿qué es? ¿Cierto? Marx se lo había explicado muy bien. En la disposición a igualar los resultados, en el sentido de que lo material, ¿cierto?, no debiese afectar finalmente el desarrollo personal de cada persona. Por lo mismo, ¿cierto?, las distintas transformaciones posteriores, ¿cierto?, esta idea de la igualdad de la suerte que han intentado inventar, Carlos Peña de hecho publicó un libro, ¿cierto?, dedicado al mismo,
De nuevo, es exactamente lo mismo. Se intenta ahora en este caso no igualar exactamente desde la misma posición. Mauricio Rojas incluso ve la problemática de eso eh, en uno de sus libros, pero que claramente eso conlleva darle mayor poder y presencialidad al Estado y a los políticos en este momento. Lo cual evidentemente también deja en su poder a quién igualo y a quién no, a quién le otorgo ciertas ventajas para igualar su suerte y a quién no. Entonces, claramente la derecha yo creo que ahí sufre lo que tu hermano bien decía, ¿no? Un tema de anorexia cultural, de no entender bien los conceptos y cómo le están metiendo una trampa evidente en sus caras, ¿cierto? El caballo de Troya de la izquierda, que como yo decía, va inventando un sentido común distinto y hoy día, si no hablas de desigualdad, si no hablas de injusticia social, si no hablas de feminismo, si no hablas digamos, de la cultura de la intervención, ¿cierto? Del arte y la intervención antes del arte que se dedique realmente a la belleza, claramente abrirles las puertas a eso es un suicidio. Sí, y además lo que hay se esconde, tú en algún momento citas a Bourdieu también, que es un sociólogo francés, y lo que se esconde detrás de esta igualación de los resultados de las generaciones anteriores. Cuando uno habla, mi querido telepensante, de eso, en el fondo hay un capital que a uno le dejan los padres, ¿sí? Que no es solamente un capital material, sino que es un capital cultural. Y Bourdieu hace un análisis en Francia en que se pregunta por qué, si en Francia los estudiantes van todos a las mismas escuelas, no hay educación privada, no hay diferencia. Hay tantas diferencias cuando salen de estas escuelas. Y la respuesta que él se da a sí mismo es, bueno, que frente a un mismo profesor, un niño sin capital cultural entiende la mitad de lo que se le habla, y un niño con capital cultural entiende más allá de lo que se le habla. Estoy diciéndolo en mis propios términos, no estoy citando Bourdieu, pero esa es más o menos la idea. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que siempre llegan todos estos intentos de igualación, la igualdad en sí misma? Es que la única opción de realmente igualar es destruyendo a la familia, es que los niños no formen parte y no reciban el capital cultural de su familia. De ahí que el feminismo avance tan radicalmente la idea de que el valor de la mujer pasa por ser un homo economicus, y en ese sentido es un contrasentido, porque sería un neoliberalismo, ¿no? Homo economicus, tú vales en la medida en que tú trabajas, pero donde ellos están apuntando acá es a que los niños queden en las salas de cuna, lo más tempranamente posible, de esa manera y la mayor cantidad de horas posible, porque como es tu derecho, mujer, entonces tú no tienes por qué sacrificarte por tu hijo, y te lo resignifican de esa manera. A mí nada más lindo, yo hubiera tenido 10 hijos si hubiese sido por mí, digamos. O sea, a mí nadie me hubiera convencido que la maternidad no es de las cosas más magníficas para mí en mi proyecto de vida que pueda existir, digamos, y quien no lo piensa así está en su pleno derecho. Pero lo que ellos han instalado es una ideología que a partir de esta igualación de oportunidades, que, como bien dice nuestra amiga Sofi, afecta a la gente, los GCs, ¿cómo le dije? GCSU, la gente cuica con culpa, cae en esto. Entonces, los GCSU, gente cuica con culpa, bueno, estos son los que no pueden evitar rasgar vestiduras frente a este intento de igualar oportunidades y caen, como dices tú, en la trampa de que tienen que igualar resultados y para eso tienen que destruir el capital cultural que los hijos heredan de los padres, si no es imposible. Entonces, y con todas las otras consecuencias que tú mencionaste, que es la intervención coercitiva del poder estatal en esta igualación. Y ahí, bueno, son todas estas trampas que se van develando bastante en tu libro, y por eso es que y es un libro que de alguna manera, tocando temas, la gracia que tiene Girar a la derecha, el libro de William Tapia, es que tocando temas que son extremadamente complejos y que requieren de muchos años de estudio, él pone una luz que es propia sobre estos temas, primero que todo. Es decir, no está simplemente citando autores y haciendo un patchwork de autores que han hablado antes. Él está exponiéndonos lo que él ha digerido de estos autores, pero al mismo tiempo, al ser textos cortos, entonces a uno le permite más o menos que ir leyendo uno diario e ir investigando
desde una perspectiva que es muy distinta en las tensiones que él aborda, y una de esas tensiones justamente es lo que yo he llamado la falacia individuo-comunidad. Ninguna comunidad con individuos frágiles y débiles que requieren permanentemente asistencia puede salir adelante, va a sucumbir, y ahí Darwin estaría de acuerdo con nosotros. Y ningún individuo sin su comunidad puede hacer su camino hacia la felicidad, porque salvo los ermitaños o personas muy extrañas, la mayor parte de nosotros es feliz en comunión con los demás. Perdón por el uso del vocablo cristiano, pero bueno, yo no tengo problema con eso. Entonces, la verdad es que a mí el tema de, como para volver ahí, porque el hombre masa, William, parece ser la negación del individuo, parece ser el vaciamiento total y absoluto de la vida, y de la posibilidad entonces del ejercicio de una voluntad que manifiesta a ese yo insobornable. Cuando tú algo mencionaste de los jóvenes hoy día en la universidad, ¿tú crees que vamos a tener que pasar por un proceso de dolor para poder tomar conciencia y entrar en el estado de Polonia? Pero ¿cómo ves tú, si uno piensa, también tienes un muy buen diagnóstico inspirado en Valenzuela sobre lo que fue el mal llamado estallido? Ahí parece que el hombre masa, en masa, te estoy desafiando un poco para que plantees tu tesis, en masa salió a manifestar una voluntad masiva. Esto es una retórica que estoy usando, ¿no? Para que entremos también en ese artículo muy bueno. ¿Cómo lo verías tú, esta provocación que estoy haciendo con el hombre masa y su voluntad masiva? Bueno, sí, o sea, evidentemente lo que ocurrió el 18 de octubre fue una insurrección del hombre masa, ¿no? Que renuncia a ser sí misma y se proclama como masivamente, ¿cierto?, en destrucción de los valores de la vida noble, como diría Ortega, para trastocarlos con su indecencia y su incapacidad de resolución individual, ¿no? Y claro, en esto hay mucha culpa por parte de los cuadros, como yo decía en ese artículo, hay mucha culpa de parte de la derecha más tibia, ¿cierto? Y en este caso hay particulares culpabilidades. Por un lado está la Concertación, que obviamente le abrió la puerta, como de esa fábula de Esopo, ¿cierto? En que el labrador le abre la reja al león, creyendo que lo va a capturar, y finalmente el león se come todas las ovejas que tenía. Le abre la puerta en el fondo a su propia autodestrucción. Hoy día la unidad constituyente que no existe, ¿cierto? Esta exconcertación es una mayoría que ya está fenecida. Y por el otro lado, los cuadros de la derecha, ¿no? Que también en su afán, ¿cierto?, por corresponder a la izquierda, finalmente se convierte en la izquierda. Y termina, ¿cierto?, dejando la situación en extremos. Que querámoslo o no ver, ¿cierto? Yo, por muy castiano que sea en este momento, evidentemente reconozco que el resto de la ciudadanía lo ve como un extremo, ¿cierto? Y nosotros vemos a Boric como lo que es, un extremo también, ¿cierto? Y cuando no hay un papel del centro en esto, en este caso un centro maleable, pragmático, que no le habla a los extremos como si fueran ellos los únicos venidos a salvar la situación, ¿cierto? Como realmente hablaba Siegel, nos quedamos en esto, ¿no? En un extremo donde los únicos que hablan, ¿cierto?, son las masas. Las masas avenidas al poder, diría Ortega. Y trayendo, obviamente, su inconsciencia y su incapacidad de raciocinio. El mismo Freud también hablaba de esto, la psicología de las masas, cómo el sujeto se pierde en esta situación de compartir determinados vínculos con la masa a tal punto que casi todo, ¿cierto?, se convierte en pura sentimentalidad y en cero raciocinio. Entonces, claro, o sea, aquí hay una culpa muy, muy grave y obviamente, insisto, o sea, la vuelta larga hay que darla, estas nuevas generaciones no son muy avenidas a la reflexión racional, y tarde o temprano se van a ver las consecuencias que ya tú misma estás previendo.
Sí, me interesa mucho un poco el prisma que se abre de nuevo. William tiene esa capacidad de poner lucecitas ahí donde uno después puede seguir adelante, porque la Convención Constituyente, yo diría que es la cristalización más pura, en un mundo donde nada parece tener esa característica y esa esencia, de la captura del hombre masa del poder total. Si uno lo ve, gente completa, pues, obviamente que hay excepciones, pero en general gente completamente irracional, guiada únicamente por emociones y por Exacto. una avidez de privilegios para tener que, como decía Hannah Arendt, el animal laborans. ¿Cuál es la felicidad del hombre masa en términos arendtianos? La felicidad es tener la mayor capacidad de consumo posible al menor esfuerzo. ¿Y qué es lo que te permite y cómo tú logras eso? Bueno, con derechos sociales, porque se libera todo el esfuerzo que tendrías que haber hecho para pagar tu educación y lo puedes destinar a comprarte un auto y a comer asaditos todos los fines de semana, digamos. O sea, esa es la felicidad absoluta y total del hombre masa. Entonces, pero respecto del estallido, las razones políticas del 18 de octubre, escribe William lo siguiente: lo que ha ocurrido en términos simples, pero no por ello menos consistentes, es el asalto a la democracia. Y es que, por un lado, esto ya es historia sabida, el análisis de Arturo Valenzuela, politólogo chileno llevado a cabo en su ensayo El quiebre de la democracia en Chile, podría proporcionarnos una explicación histórico-política de lo que ocurrió. Su análisis de la ruptura democrática de 1973 le llevó a darse cuenta de un asunto importante. Siguiendo las lógicas del politólogo francés Maurice Duverger, puso el ojo en el centro político. Cuando el centro político es pragmático, los extremos políticos de derecha o izquierda tienden a tener mayores posibilidades de transigir y negociar. El centro político, en su expresión partidaria, permite el encuentro de esos extremos. Por lo mismo, en Chile, ese papel jugado en su momento por el Partido Liberal y el Radical a lo largo de la historia fue sumamente importante. En cambio, cuando el centro político no es pragmático, sino ideológico, los extremos no encuentran un espacio de negociación o acuerdo. De este modo, tanto la expresión extremista de la derecha o la izquierda se radicalizan. En ese sentido, Arturo Valenzuela aclara que las razones políticas que provocaron la caída de la democracia en Chile están directamente relacionadas con la democracia cristiana, quienes, envalentonados con su revolución en libertad de la mano de Frei Padre, creyeron poder hacerse con el poder. Los estables acuerdos políticos que habían caracterizado, según algunos intérpretes, a la política chilena durante la primera mitad del siglo XX se vieron mermados por esta política radicalista, ideológica y no pragmatista de la DC, al punto de terminar siendo las políticas de la Unidad Popular meramente continuistas del legado demócrata cristiano. Eso sí que es apuntar, poner el dedo en la llaga. Bueno, como a la luz de este análisis de Valenzuela que tú traes muy bien y sitúas en esta nueva época chilensis, ¿cómo ves tú ahora lo que se venga, si es que sale Boric, en torno a este marco? ¿No es cierto? Porque hoy día el mapa político está radicalmente transformado respecto a lo que estábamos acostumbrados los últimos 30 años, o si sale José Antonio. Yo creo que ya hoy día la sensatez que pudiese haber puesto el centro político, o más bien los cuadros moderados, la verdad es que ya se perdió y no hay mucha recuperación en el corto plazo. La verdad es que independiente de quién salga, las calles se van a ver anonadadas atiborradas de violencia. Y es algo que se ve muy evidentemente. Además de las posturas, incluso eso se trasluce mucho con las posturas que tienen algunos que apoyan incluso a Kast, pero que no le perdonan una en ese movimiento que necesariamente tiene que hacer hacia ciertas posturas un poco más centristas. Y ese es el punto del extremo, ¿no? Donde ya no hay cabida para el diálogo ni la capacidad digamos, de discusión, de transigir en sentido democrático. Entonces, independiente de quién salga, la cosa va a ser muy fea. Y coincido mucho con un punto que tú habías señalado alguna vez en la radio, en una conversación que parece que tuviste con Melnik, donde señala que este cuento va a durar un cierto momento, un cierto tiempo, ¿no? ¿Cierto? Donde la fiesta del regalar cosas de la lista de Navidad se va a dar por lo menos quizás por 3 años, ¿cierto?
en torno a la capacidad que el Estado pueda tener de deuda, etc. Pero claro, yo vaticino un poco una cosa peor, ¿no? No creo que dure tan poco. Me parece que probablemente pueda ocurrir lo que ocurrió con Chávez, ¿no? Que duraron 20 años regalando casas y expropiando como locos, ¿cierto? Al punto de que tarde o temprano se generan ciertos cuadros de adhesión a la política pública, en este caso la chavista, que han defendido el régimen incluso ante la crisis económica que tarde o temprano tiene que llegar, ¿cierto?, a Chile si sigue la política que está siguiendo ahora, de aumento de gasto público, ¿cierto?, de endeudamiento fuera de lugar y con una inflación que ya estamos cerca del 7%. O sea, lo que se ve es feo, independiente de quién salga. Porque Kast probablemente, yo hace poco hice una reflexión también que generó bastante revuelo en harta gente por el tema. Boric tiene muy fácil el camino, ¿cierto? Porque aunque la Cámara de Diputados tenga una mayor ventaja desde la izquierda y el Senado esté empatado, la verdad es que el Congreso hoy día, esa idea de que supuestamente se instaló un parlamentarismo de facto, en verdad no es así. Porque claramente se generó un segundo parlamento, que es la convención. Y por lo mismo, una convención que más encima, obviamente, está a favor de Boric. Por lo mismo le pueden hacer el camino muy fácil. O sea, si Boric se instala, lo más probable es que la convención le diga, bueno, vamos, ¿cierto? No, el Congreso te está poniendo trabas, bueno, entonces instauramos un sistema distinto donde tú por decreto ley puedes gobernar en todas estas materias posibles. Y en cambio Kast no. O sea, Kast tiene el problema de que tiene un Congreso empatado y una convención en contra. Entonces, independiente de cómo sea, esto va a ser terrible. Sí, y uno de las cabezas pensantes de todo lo que vamos a enfrentar los chilenos en adelante, sobre todo de marzo en adelante. Ahora, obviamente que va a haber un reventón, está claro, pero salga quien salga. Bueno, si sale José Antonio va a ser peor. Inicialmente, el desafío de mantener el orden público, espero que el gobierno se esté haciendo cargo un poco para que no haya tanta gente damnificada en esta constante forma de hacer política fascistoide que usa la violencia propia de la izquierda fascista del siglo XXI, que descubrió que incorporando a Schmitt iba a tener el éxito político a través de la política identitaria que ha promovido. Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, veamos por último para no dejar tus excelentes 3 razones de fondo por las que abordar a Fernando Atria, que es, lo he dicho en este canal desde el comienzo, o sea, desde el comienzo de todo el proceso, es la persona que ha estado detrás de urdir las fórmulas que se han aplicado para el desmantelamiento institucional chileno. Y ahí tú das 3 razones filosóficas que justamente me gustaría que repasáramos y darte un poco también mi visión, y que son muy interesantes para entender por qué el discurso de Fernando Atria no se sostiene. Bueno, la primera razón por la cual yo abogo que Atria está muy equivocado es porque en el fondo, a pesar de que él siempre trata de no revelar su historicismo, ¿cierto?, su determinismo filosófico, la verdad es que siempre se hace ver, ¿no? Y en esto Mansuy también está bastante en lo correcto, a pesar de que esté totalmente equivocado en todo lo demás. El profesor Atria tiene este problema de que él cree, ¿cierto?, esconder muy bien esta falacia naturalista donde porque el mundo ha avanzado hacia una posición preferente hacia los derechos sociales, entonces nosotros también debiésemos avanzar hacia una promoción de los derechos sociales y el régimen de lo público. Por supuesto que eso implica necesariamente una falacia naturalista, es decir, de un ser, ¿cierto?, deriva un deber ser. Algo que ya desde antiguo, ¿cierto?, si queremos ver a David Hume un poco más atrás, ya él lo señalaba hace mucho tiempo acerca de los moralistas escoceses. Entonces hay un problema ahí de que él esconde ese proceso histórico
y lo ve como algo que debiese aceptarse casi, digamos, por cuestión de lógica, ¿no? Entonces hay una preferencia que él esconde y que no es tal, ¿ya? Una segunda razón es que evidentemente él ve, ¿cierto?, esta consecuencia de los derechos sociales como un producto del avance en la consecución de derechos. Entonces él reconoce muy bien, ¿cierto?, que se instalan los primeros derechos civiles, luego los derechos políticos, que son una consecuencia evidente de los derechos civiles, y posteriormente plantea los derechos sociales como un tercer avance necesario en esta promoción de los derechos. Por supuesto que ahí es donde cae un error bien lógico, y es que los derechos políticos son consecuencia lógica de los derechos civiles, por supuesto, pero los derechos sociales no. Incluso se asientan en una idea poco lógica de que la única manera en que tú puedes lograr un derecho social es intervenir los derechos civiles y políticos anteriores. El que ve esto como una construcción de pisos, ¿cierto? Yo estoy construyendo el primer piso de los derechos civiles, luego el segundo de los derechos políticos y luego los derechos sociales, que son el tercero. Este tercer piso lo que hace es derruir toda la base de lo anterior. Y yo coloco un ejemplo muy básico, ¿cierto? Uno de los derechos, digamos, básicos de la civilidad, ¿cierto?, es el derecho de propiedad. Pero por supuesto, para conseguir, ¿cierto?, que todos los niños logren entrar a la escuela, ¿cierto?, en condiciones de justicia y de igualdad, tienes que, evidentemente, según él, intervenir el derecho de propiedad para poder controlar el sistema de admisión del colegio y así, obviamente, promocionar los derechos sociales. Pero por supuesto que destruiste el derecho de propiedad anteriormente reconocido. Entonces ahí es donde yo digo evidente que acá hay una situación de que los derechos sociales o el sistema en realidad de Adria nada en la nada, ¿ya? Y un tercer argumento que yo trato de esbozar es esta idea de que se me olvidó la idea, ya, claro, de que Adria no menciona cuáles serían las razones por las cuales tendríamos que detenernos en este avance de la instauración de derechos sociales, ¿no? Se reconoce siempre, ¿cierto?, a raíz de todo el tema del estado de bienestar y lo que ocurrió con von Bismarck, ¿cierto?, esta idea de que la seguridad social, la educación, la salud son elementos muy importantes, ¿cierto?, para esta nueva concepción de la ciudadanía. Sin embargo, ¿cuáles son las razones para detenernos ahí? No las plantea. Adria nunca plantea un límite, ¿no? Habla del régimen de lo público y pareciera tener nociones de que no podría financiar ese otorgamiento de estos derechos sociales si no tuviera mercado de todas maneras. Hay una relación bien ambivalente con el mercado. Pero sin embargo, no te propone razones para detenerte. Si la idea es la igualdad, ¿cierto?, obviamente en todas las otras áreas de nuestras vidas también se plantean desigualdades. ¿Por qué detenernos? Y ahí es donde Axel Kaiser tiene mucha razón cuando dice que lo que pasa con Adria es que abre la puerta, así como la DC le abrió a la UP, la Adria le abre la puerta al comunismo. Porque es lógico si apuntas a la igualdad. Sí, no va a terminar. Y yo creo que acá el argumento que tú estás dando, William, es fundamental respecto de este historicismo, este determinismo, que supone bueno, es lo que pasa con las personas que ya, como diría Nietzsche, se les ha degenerado el instinto racional. Porque para Nietzsche la razón es un instinto, y porque también es fuerza vital y es compulsiva y definitivamente dejan de observar la realidad. Que una persona inteligente como Adria, que uno consideraría inteligente, no observe hacia dónde, cuáles son las conclusiones de sus propias tesis, solamente tiene por explicación una megalomanía radical y una ansia de la toma del poder total sin importar ningún tipo de consecuencia, digamos. Porque que él se plantee de la manera que lo hace de partida. En mi última columna yo muestro cómo miente, literalmente miente, haciendo el diagnóstico de lo que ha sido Chile económicamente en los últimos 30 años. Y no solamente eso, sino que además es una persona que yo no puedo creer que no entienda cómo funciona el mercado financiero, que no entienda cómo funciona el aparato productivo, que no entienda, o sea, yo la verdad es que no creo que él no entienda. Una cosa es que la gente pueda estar ideologizada
y que quiera al hombre nuevo, y etcétera, la consecución de la utopía, y se entiende eso a medida en que uno ve que son jóvenes, que cree que en realidad, como algunos piensan, bastaría con imprimir más billetes para que la gente fuese más rica, y ese tipo de Claro. cosas. Entonces, de una persona que cree eso, luego que crea que va a surgir el hombre nuevo y que vamos a tener una sociedad donde a cada cual según su capacidad, de cada quien, bueno, según su necesidad, de cada quien según su capacidad, bueno, yo lo puedo entender. Pero de Atria yo no creo realmente que él no entienda cómo funciona el aparato productivo. Y ahí lo que tú señalas es correcto. Para imponer derechos sociales lo que se requiere es esclavizar a una parte de la población. Y para esclavizar a esa parte de la población hay que destruir sus derechos civiles y políticos. Si no, no hay ninguna posibilidad. La palabra esclavitud parece destemplada, pero no es destemplada. Cuando una persona trabaja gratis para sostener a otra, eso se llama esclavitud, no se llama de otra manera. Y cuando empezamos con la igualación, efectivamente podemos terminar como en el Khmer Rouge, tratando, como tú sabes un idioma y yo no lo sé, entonces es muy difícil que yo lo aprenda, así que asesinemos a William. Listo, así funciona. Tú tienes un título, yo no lo tengo, etc. Entonces, eso es lo que uno observa en Fernando Adria y personas como él. No es un tema realmente de ignorancia, es un tema de avidez de poder total, y a las personas, tú hablas del pacifismo ingenuo de los liberales. Si un liberal puede declararse simplemente que no va a ir a la guerra, aunque esté siendo atacado. Bueno, la batalla cultural claramente no se ha dado en la pelea, y eso hace que hoy día todos los medios estén en manos de la extrema izquierda, y algo como lo que yo hice, que fue decirle a la Fundación Teatro a Mil, explíqueme su relación con la CAM, y de ahí yo veo si es que me parece razonable financiar cosas hechas por ustedes o promovidas por ustedes. Lograron reducirlo a que Vanessa Kaiser, que además fuimos 7 los concejales, no le quiso dar plata a unos títeres de calcetín. Entonces, por motivos ideológicos. Ellos dan esa pelea, y la gente termina quedándose con eso, y tienen hoy día las universidades, los medios de comunicación, de prensa, en su gran mayoría, y pocos son los que se atreven a hablar y a irse en contra, y ese pacifismo y esa ingenuidad, ese pensar. Yo ya he llegado a la conclusión de que la ingenuidad a una determinada edad es un pecado. Uno puede ser ingenuo hasta un cierto punto, pero cuando uno a los 40, a los 50 años sigue siendo ingenuo, uno definitivamente no es ingenuo. Uno es una persona con una seria limitación psicológica que tiene que ser trabajada, porque hace un tremendo mal. Entonces, como para ir cerrando, William, que nos cuentes, y yo quería volver sobre una propuesta que no la vi tanto en el libro, pero que en esta entrevista ha salido para que sea el primer ensayo o la primera columna de tu próximo libro, y que es el rescate de la responsabilidad asociada a la libertad, porque creo que la ingenuidad está entre ambas. Creo que la ingenuidad liberal lo que ha hecho ha sido disociar la responsabilidad de la libertad, y que efectivamente un individuo que sea un individuo parte de una comunidad para resolver el problema de la falacia de que existiría una tensión irrevocable entre el desarrollo de un individuo y el desarrollo de una comunidad. Pues bien, solo un individuo fuerte que da lo mejor de sí es un aporte para la comunidad. Y por lo tanto, nosotros necesitamos individuos fuertes que tengan ese yo insobornable. Y solo una comunidad respetuosa del individuo y que no lo ve como un medio para sus fines, es decir, no lo ve como un esclavo, en ningún sentido de la palabra, logra también las mejores posibilidades de su desarrollo. Entonces, esa palabra, responsabilidad, William, ¿cómo te viene en esto del individuo? Sí, mira, lo que pasa es que esto también hay expresiones de este tipo desde el punto de vista de del fuego amigo, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando revisa a Roger Scruton en Cómo ser conservador, él también atiende a esta idea de que supuestamente el liberalismo vendría siendo atomista, ¿no? De este sujeto como pseudo epicuriano que se va al jardín y se olvida de lo que pasa afuera. Lo que se definía propiamente como el idiota en Grecia. Pero claro, el liberalismo no es eso. O sea, el individualismo es una forma de convivencia social.
Esa es la verdad, porque se entiende que la individualidad y la expresión de esta libertad, ¿cierto?, termina por generar resultados benéficos para la sociedad. Entonces, ahí yo invitaría, en el fondo, no solamente a los conservadores a entender bien de qué se trata el liberalismo, siendo que somos aliados naturales, ¿no?, sino que también a ese liberalismo igualitario que realmente ellos sí son atomistas. Ellos sí están en contra de la sociedad, aunque lo escondan, ¿cierto? Porque no ven las consecuencias de aquello que supuestamente reivindican como un derecho de la individualidad. Ellos ven, por ejemplo, el tema del aborto libre, solo por dar un ejemplo, como una realización, ¿cierto?, de la individualidad y de la expresión de una mujer empoderada, ¿cierto?, y independiente, digamos, de las imposiciones de la heteronormatividad. Pero por supuesto esa posición, por consecuencia, es antisocial. O sea, yo incluso coloco, publicado hace poco en la revista Individuo, el talante antisocial de la izquierda, ¿ya? Porque claro, si tú dejas en manos de las mujeres, finalmente, la decisión solamente de las mujeres, la decisión de la perenidad social, es decir, de la renovación de las siguientes generaciones, de la mera existencia de una generación siguiente, me parece que claramente eso termina siendo una antisocialidad, ¿cierto? Si la sociedad es realmente lo que decía Edmund Burke, ¿cierto?, este pseudo pacto entre los que murieron, los que estamos hoy día y los posteriores, los que van a seguir, ¿cierto? Claramente esa posición es de un individualismo atomicista totalmente rayante en la locura. Por lo mismo, y bien tú dices, quizás ojalá sea propio de un próximo proyecto, digamos, literario, hablar de libertad y responsabilidad. No hay otra combinación, ¿cierto? Incluso el mismo Sartre en su primera generación diría, en su primera época diría libertad y responsabilidad, ¿cierto?, del sujeto, en su existencia misma. Nunca renunciar a eso, insistir una y otra vez, y bien lo dice también otro filósofo español, Fernando Savater, el individualismo es una forma de convivencia social. Y en la medida en que eso se entienda bien y sea defendido por un liberalismo clásico, bien consciente, que sea parte de una derecha también renovada, que tenga una idea más, digamos, de acercarse al humanismo, ¿cierto? Y no quedarse solamente en el mero dato, que es lo que también nosotros abogamos en la revista, el dato no mata el relato. Habida cuenta de eso, hay posibilidades, digamos, de generar un nuevo sentido común. Por supuesto, va a ser un trabajo largo, como lo he dicho siempre. Pero libertad y responsabilidad, esa es la combinación. Y eficiencia, esa es la combinación ganadora. Totalmente de acuerdo, William. Sobre todo con libertad y responsabilidad. Eficiencia en todo lo que tenga que ver con gasto público, políticas, y porque los poetas no somos eficientes, por ejemplo, ¿no? Y los filósofos tampoco, así que quepan todas las posibilidades de vida. Me gustaría terminar aclarando un punto para los telepensantes que dijo William y que es muy cierto, que es que conservadores y liberales somos amigos de forma natural. Y me gustaría citar a Arendt para ir concluyendo respecto de cuál es esa amistad que nosotros tenemos los conservadores y los liberales. Esto en su libro Entre el pasado y el futuro. Dice, el liberalismo, y ya lo vimos, limita el proceso de repliegue de la libertad y el conservadurismo el del repliegue de la autoridad. Ambos grupos definen el resultado final previsible como totalitarismo en todos los puntos en que esté presente solo uno u otro. Donde solo hay autoridad, hay totalitarismo. Donde solo hay libertad, hay totalitarismo. Porque se conduce finalmente a eso. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Uno ve el ciclo boliviano y también al final la anarquía conduce a la tiranía. Si observamos los juicios contradictorios de conservadores y liberales con ojos ecuánimes, no tendremos inconvenientes para ver que la verdad se distribuye por igual entre ellos y que en rigor nos enfrentamos en un retroceso simultáneo de libertad y de autoridad en el mundo moderno. En la medida en que estos procesos están interrelacionados, tanto el liberalismo como el conservadurismo nacieron en un clima en el que la opinión pública oscilaba con violencia entre uno y otro, y están unidos no solo porque cada uno podría perder su sustancia misma sin la presencia del oponente en el campo de la teoría, sino también porque ambos enfoques se ocupan en primer lugar de devolver su puesto tradicional, ya sea a la libertad, a la autoridad o a la relación
entre ambas, entiéndase bien, sin Estado de Derecho no hay libertades, y sin libertad tampoco puede existir una sociedad que vaya avanzando y que vaya mejorando todos aquellos aspectos que necesariamente nos desafía el hecho de estar vivos. Y va a quedar para una otra entrevista, mi estimado William, hablar de la libertad de expresión, porque ahí también como ven, William recorre muchos asuntos importantes para pensar el giro hacia la derecha, entre ellos también la libertad de expresión desde Stuart Mill, pero los voy a dejar, mis queridos telepensantes, con esa incógnita. ¿Qué es lo que dice William sobre la libertad de expresión en uno de sus ensayos? Bueno, vaya y adquiera el libro Girar a la derecha, porque es un buen aporte para que nos pongamos a pensar. Gracias, William, por estar con nosotros en Esfera Pública. No, muchas gracias a ti, Vanessa, y obviamente invitar a los telepensantes que compren el libro, que intenten pensar desde nuestra vereda y van a ver cómo vamos a empezar a generar este sentido común bien fructífero, digamos, para el futuro de nuestro país. Un abrazo, gracias y muy buen fin de año. Veremos qué sucede después del domingo.